Bienvenidos y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Un México Realista. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema necesario. Es un poco delicado ya que este tema abarca situaciones tanto de violencia, agresión, pero es importante hablarlo. Vamos a hablar sobre los crímenes de odio, especialmente porque es un tema delicado ya que se dirige especialmente a las personas de la comunidad LGBT. Vamos a hablar más que nada de lo que es un crimen de odio, por qué sucede, por qué siguen sucediendo en la actualidad y cómo es que podemos combatirlos y también por qué es importante darle una visibilidad en la actualidad. A lo largo del episodio exploraremos datos actuales, hablaremos sobre las comunidades más afectadas y analizaremos cómo la discriminación y los prejuicios siguen influyendo en la violencia de nuestro país. También veremos por qué estos crímenes no son hechos aislados, siendo el resultado de problemas sociales que se han normalizado durante años. Entenderlo nos ayuda a ver que la violencia tiene raíces más profundas de lo que pareciera. En este episodio no es para señalar ni culpar a nadie, solo para entender y comprender el tema y el problema estructural. Continuando con el tema, se han hecho virales muchos videos en plataformas de redes sociales donde se pueden observar agresiones o faltas de respeto a cierto tipo de personas. Esto más que nada va a las personas de la comunidad LGBT. Estos videos pues se han viralizado por el hecho de que ellos son raritos, se podría decir. Entonces, ¿cómo podemos complementar esto con lo que es un crimen de odio? Básicamente un crimen de odio pues es un delito, ya que implica tanto agresiones, violaciones o incluso hasta desapariciones a este tipo de personas de la comunidad. Esto por el simple hecho de que perciben o creen que ellos son raros. Entonces ya no va más allá sobre un prejuicio, sino va más allá de la identidad de la persona. O sea, tratan de dañar a la identidad de la persona para que ésta se sienta culpable o se sienta mal y cambie su forma de ser. Y justo, es importante decirlo, estos crímenes tienen un mensaje simbólico. No solo se agrede a una persona, sino a toda su comunidad. Es un intento de corregir, castigar o también puede ser eliminar a quienes se consideran diferentes. Además, esta violencia busca infundir miedo, reforzar estereotipos y mantener la discriminación como una forma de control social. Por eso son tan peligrosos, porque va mucho más allá del daño físico. Profundizando un poquito más este tema, quisiera preguntarle a mis compañeros cómo es que se identifica la motivación de un crimen de odio, o sea, cómo creen que sea. La motivación se reconoce cuando la agresión está directamente relacionada con un prejuicio. Por ejemplo, puede ser insultos mientras sucede un ataque, violencia extrema enfocada a características de su identidad o patrones repetitivos que dañan las emociones de una persona. Exacto, y a veces nosotros pensamos que estos casos pues no pasan tan seguido, no son tan comunes, pero la realidad es que sí ocurren y más de lo que nosotros creemos, ya que en México no existe un protocolo que nos diga con claridad cuándo un delito debe considerarse como un crimen de odio, ya que a veces pues esta falta de claridad o de reglas hace que se generen problemas y a veces es muy evidente que hay como señales que, por ejemplo, puede ser que en ciertos grupos, pues a veces hay insultos o algunas agresiones que para ellos, pues, puede causarles algún tipo de violencia y pues estos casos simplemente se quedan como homicidios comunes y pues ya no, si esos ya no se siguen como investigando, pues ya simplemente se quedan en el olvido. Ahora tocaremos un tema más sensible que es la situación actual en México. Aunque existen muchos tipos de crímenes de odio, el grupo más visibilizado en México es la comunidad LGBT. Eh, Entre 2014 y 2024 se han documentado más de 739 casos, especialmente entre las mujeres trans. En 2024 hubo 148 casos entre asesinatos y desapariciones. Así como dice mi compañera, no solo es la motivo de este crimen de odio es hacia una persona de la comunidad LGBT, también puede ser por motivos de raza, etnia, xenofobia o hasta una religión. Aunque pues en el país esto no se lleva como tal un registro oficial, o sea, solo se toma como un homicidio o una violación, pero no va más allá de la identidad de la persona o qué tipo de persona era.
Lo que sí es que en los organismos internacionales se busca ya fomentar este tipo de situaciones y darles la importancia que se merece, pero pues no llega, los casos no llegan a más allá de que es un homicidio, simplemente se queda con que fue un homicidio y ya no va más allá a que fue un crimen de odio, porque pues no se puede decir que ellos dicen que no hay motivos por los cuales sea un crimen de odio, simplemente lo toman como un homicidio más, una violación más, y pues esto es lo que causa que no se les dé la visibilidad. Además, el problema es que no hay una ley federal que lo tipifique claramente. Estos delitos en muchos estados no tienen protocolos para investigar la motivación del agresor. Esto provoca que la mayoría de los casos no se reconozcan como crímenes de odio, lo cual invisibiliza a las víctimas y evita que existan estadísticas reales con datos. No se puede diseñar políticas públicas ni se pueden mencionar la gravedad del problema a veces. Platicando un poquito más a profundidad, ¿cómo surgen estos crímenes de odio? Un crimen de odio no surge de la nada, sino es la forma más extrema de discriminación. Nace en una sociedad donde es común burlarse, excluir o deshumanizar a ciertos grupos. Y también cuando escuchamos los mismos discursos de odio una y otra vez, así como chistes o burlas, también pues la sociedad empieza a ver como a ciertos grupos como menos importantes y ahí es cuando algunas personas justifican la violencia y también y el agresor siente como que tiene derecho de atacar a la víctima porque para él la ve como que vale menos y por eso también es como que muy importante trabajar desde la educación, los medios y las políticas públicas, porque si queremos también como, bueno, si hacemos que el odio se expanda más, también estamos haciendo que la violencia crezca de una manera pues más fuerte. Bueno, ya todo esto, pues nosotros realizamos una entrevista a una persona sobre qué opinaba sobre este tema, tanto de cómo surge o por qué cree que los crímenes de odio siguen hasta la actualidad. Entonces, pues vamos a ver la entrevista. Nos encontramos aquí con la profesora. Ruth Hernández Bravo. Bueno, profesora, le quisiera preguntar usted qué opina acerca de los crímenes de odio. Pues en primer lugar considero que no deben existir, sobre todo porque hay que aceptar la diversidad que tenemos en nuestro país. Recuerden que pues, nosotros somos personas diferentes y por lo tanto pues también tenemos esa libertad de tener diferentes creencias, diferentes comportamientos, diferentes ideas. Tenemos obviamente cada uno de nosotros nuestra identidad, pero también tenemos esa posibilidad, ¿no?, de cambiar nuestra identidad, de ser diferentes, entonces debemos de ser respetuosos sobre todo. ¿Y usted por qué cree que se siguen dando este tipo de acciones a contra de estas personas? Pues en primer lugar considero que es por la falta de valores de las personas, el hecho de que generen hasta, se vayan ya a un crimen por el odio, a lo mejor por identidad sexual, a lo mejor por un tipo de etnia, de raza, etcétera. Considero que eso no debe existir. Esas formaciones las traemos ya de casa, son nuestros propios valores y obviamente el respetar la individualidad de cada quien, ¿no? Otro tema que tocaremos son las consecuencias sociales. Los crímenes de odio no afectan solo a la víctima, sino también afectan a toda su comunidad, generando miedo, silencio y desconfianza hacia las instituciones. Hablando un poquito más con mi compañera sobre las consecuencias de este tipo de actos, ya que quedan impunes ante esta sociedad, esto da un mensaje a la vida. Esto les da el mensaje de que su vida no importa. Es algo erróneo porque simplemente, ya que surgen constantemente este tipo de violaciones y agresiones, se les hace creer que su vida no vale. Entonces también eso afecta de manera psicológica a este tipo de personas. Esto pues puede hasta variar, hasta llegar hasta un suicidio, porque el simple hecho de que ellos empiezan a creer que su vida no vale, y esto va de generación en generación, ya que siguen quedando impunes los casos que se dan en la actualidad o hasta años atrás, y pues como no se hace nada, esto se sigue haciendo y sigue generando este tipo de conflictos. Y como sociedad debemos de revisar nuestros propios prejuicios, dejar de normalizar la violencia y aprender a convivir en diversidad, porque si queremos reducir los crímenes de odio hay que empezar a reconocer que todos merecemos el mismo valor. Recuerda que no estás solo y que tanto tu vida como tu integridad valen mucho. Esto fue Un México realista.